Andrés González. Y yo tengo dos inquietudes para plantearle precisamente en este espacio. Por una parte, cómo a través de las organizaciones sociales y políticas devolverle la ética, devolverle el sentido a los procesos políticos, a las formas de gobernar. Y por otra parte, el camino, la formación que necesitan nuestros representantes. Creo que va de la mano de lo que también señalaba el doctor Luis Javier. Llega un proceso, llega un momento, hablamos por ejemplo de las seccionales 2019. Hay personas que aparecen para participar de este proceso, pero luego desaparecen tal vez hasta el siguiente. Pero ¿qué pasa con la formación? ¿Qué pasa con estos procesos de aprendizaje continuo? Y sobre todo de reconocer el territorio. Porque creo que no pueden llegar a gobernar, llegar a liderar cuando no conocen a los ciudadanos y sus necesidades. Sí, sí, Andrea, justamente. La primera pregunta de cómo volver a recuperar el prestigio de las agrupaciones políticas, volver a recuperar la ética dentro de las agrupaciones políticas es reinventando la política o volviendo a los conceptos de la teoría política, volviendo a Platón, a la República, volviendo a Aristóteles cuando habla de política. Entonces, es algo que se puede lograr con una sinergia interesante entre volver a la ética política a través de la transparencia, cosa que no hacen, y hay mecanismos importantísimos para demostrar transparencia desde el origen, desde el nacimiento de las organizaciones políticas, desde el primer dólar que recibe una organización política y qué hace con ese dólar. ¿Qué es lo que está pasando, Andrea, Luis y ciudadanía? Es que los partidos políticos y los candidatos se están financiando las campañas como lo dicen ellos o como dicen los supuestos financistas de campaña, pero que en realidad son inversionistas de campaña. Invierten 50,000, invierten 100,000 y luego las aspiraciones del pueblo y las administraciones públicas están vendidas a 2, 3, 5 personas. La transparencia no desde que están en la administración pública, sino desde los inicios de la organización política. ¿Cómo recuperar? Mostrando transparencia, mostrando honorabilidad, mostrando decencia, mostrando que existe gente proba en las líneas de una organización política alejada de los políticos tradicionales, pero sobre todo también sin la posibilidad, o sea, con convicción social para poder decidir en el momento en que venga una supuesta propuesta jugosa de decir, vengan con nosotros que tienen posibilidad de ganar. En ese momento tiene que existir convicción social, política, ideológica para decir, no, los objetivos que tenemos no son esos, son otros que responden al verdadero pueblo. Y lo último, la construcción del hombre político. Esa construcción también obedece. Usted dice, Andrea, que conozcan el territorio, que conozcan su gente, pero lógicamente también tiene que estar gente sumamente preparada o gente preparada en relación a lo que va a ser. Permítame el contacto telefónico. Buenas noches, con gusto le escuchamos. Buenas noches, doctor Luis Javier. Un saludo cordial para Andreita y para Juan Andrés. Mi nombre es Henry Carrión. Yo le reconocí la voz. Bueno, me parece interesante la propuesta de Juan Andrés y cuando habla del tema ético. Yo pienso que también comparto cuando dice que la ética deben tener los políticos, porque el político, digamos que es un concejal, un alcalde, un asambleísta, usted sabe que debe tener ética, que digamos que él digamos ya es electo. ¿Y por qué quiere perpetuarse en el poder? Y se va, y ya digamos fue asambleísta, ahora quiere ser alcalde, si el alcalde va a ser prefecto, y bueno, así se pasa todo el tiempo. Entonces yo pienso que esta clase de políticos no tienen ética. Entonces, porque ¿verdad? Nosotros como ecuatorianos probamos que ya no haya reelección en ningún nivel de gobierno, ¿no es cierto? O sea, una persona cuando ya ha sido, ya no queremos que sea, pero ellos buscan acomodarse en cualquier otra dignidad para poder acomodar a sus amigos, para poder acomodar a la familia y mantenerse en ese estatus de poder y de manejar los recursos del pueblo. Y sobre todo con corrupción. A lo mejor salvando una u otra persona. Lo que nosotros como ecuatorianos, como locales en especial, ya queremos los políticos que ya han tenido la oportunidad de servir o de servirse, cualquiera que sea de las dos posiciones. Queremos gente nueva, queremos gente que vaya justamente con ese tipo de ética y de hacer las cosas transparentes, sin corrupción. No queremos que ya nos roben, ya estamos cansados
Y les pido, o sea, yo les pido, digamos, no a ustedes, sino hay ciertos medios que les siguen dando espacio a los políticos que han estado, y yo pienso que con mucho respeto a los políticos que ya, incluso las autoridades que están en funciones, estos últimos meses que les quieran deben dedicarse a trabajar. Ese es mi aporte. Muy buenas tardes. Gracias a usted, arquitecto. Vamos con un nuevo contacto, le escuchamos, doctor. Buenas noches, doctor Benítez. ¿Cómo está, doctor? Quiero saludar a Andreita, y a su invitado. Quisiera, para que complemente el brillante razonamiento de su invitado, ¿cómo, lo que el pueblo dice, cómo barajamos el naipe? Porque, fíjese, ya votamos por un individuo que decía que tenía un PhD, un doctorado en economía, hablaba 5 idiomas, se había formado en las universidades de Europa y Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos era enemigo de la cultura, de la tecnología y del desarrollo tecnológico de los Estados Unidos. Me refiero a Rafael Correa. Disfrutó del segundo boom petrolero, precios hasta de $140. No lo digo yo, lo dice la veeduría económica del país, del doctor Jaime Carrera, que se calcula que disfrutó de $450,000 millones. Con 189,000 millones se recuperó Europa de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que nosotros duplicamos esa cantidad. Claro, con el tiempo de la Segunda Guerra Mundial a lo que Rafael Correa disfrutó. Con esa cantidad entregó un país quebrado, ética y moralmente destruido, que prácticamente está recién relanzándose la institucionalidad. Y los expertos dicen que se va a necesitar una generación, es decir, 20 años, que calculan los antropólogos, que ese es el lapso para recuperarse, para volver a ser lo que el Ecuador fue en el 2006. ¿Cuál sería su razonamiento, doctor, sobre estas palabras? Gracias a usted. Por favor, Juan Andrés. Sí, bueno, en relación al tema netamente ético y lo que acaba de señalar el ciudadano que nos llamó, es cómo vamos a barajar el naipe. O sea, barajar el naipe porque nos dice que, bueno, también existe gente preparada que tal vez que no le hace bien al país. Existe, miren, hablando solo del tema de justicia, para uno llegar a ser juez, tanto de tribunal provincial como de Corte Nacional, se necesita ser preparado, se necesita ser profesional y se necesita tener estudios de alto nivel, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos también de la construcción del hombre, de la construcción del ser humano, de la construcción del ciudadano. En las universidades, si yo estudié Derecho, en la universidad me enseñaron leyes, no me enseñaron ética, no me enseñaron a ser un ciudadano, no me enseñaron a ser responsable con mi gente, no me enseñaron a comportarme bien en la sociedad. Entonces, la gente también debe repensar esta situación y decir, tenemos que ser profesionales, pero sobre todo tenemos que ser ciudadanos y tenemos que partir a raíz de la posibilidad de que nos podemos entender como seres humanos y podemos entendernos y comprendernos dentro de una sociedad de una forma amable y cordial. Luis y Andrea y Ciudadanía, nosotros en Ahora tenemos los documentos que les mencionaba y me gustaría rápidamente poder señalar este documento político que es importantísimo. Nosotros no nos reunimos para aplaudirnos, no nos reunimos para estar en juajuajuás ni en generar o en estar pensando a quién nos arrimamos para poder participar o algo así. Tenemos documento político y es importantísimo esto, y si lo quieren consultar, tenemos una página web, ahoraecuador.es. Ahí están nuestros documentos y permanentemente la estamos alimentando. Ahí ustedes encontrarán un sistema de foros a nivel mundial, se podría decir, porque es una plataforma inmensa donde vamos a empezar, la presentaremos a la ciudadanía y vamos a empezar a discutir en un sistema de foros donde todos los temas pueden ser abordados y vamos a tratar de democratizar la democracia. Nuestro documento político tiene 3 acápites fundamentales. El primero, transición urgente, que nos dice: los últimos 40 años, todos sabemos, los mismos de siempre, la crisis política y sus oportunidades, el nacimiento de ahora, las limitaciones, una administración débil, el epílogo de Castillo, las claves de la nueva transición, el fin del miedo, tareas políticas. Queremos ser un bloque social político alternativo para una nueva provincia con enfoque nacional.
el trabajo institucional, las instituciones al servicio de la gente, avanzar posiciones electorales en el 2019. No nos desesperamos, nuestro proyecto no es, como decía Andrea, queremos estas elecciones y de ahí aparecemos faltando 3 meses para las próximas. No, hemos trabajado ya mucho tiempo para avanzar posiciones electorales. Confluencias, consolidación, no debemos parecernos a la vieja política, el reto es el 19, no vamos a caer en las garras de la banca ni de los financistas, y lo hemos dicho claramente. No somos políticos, somos gente haciendo política. Bueno, es un texto interesantísimo. Claro, ahora partió de algo que me parece fundamental indudablemente. El alejamiento de la ética de la política es grave en el país, porque la crisis más grave que tenemos no es la económica, es la crisis moral. La crisis económica algún día usted la puede superar, pero la crisis moral es muy difícil superarla. Hay un tema. Solo con cambio de actitud, con un verdadero proceso de formación que nace en la familia y que se fortalece en la sociedad cuando la sociedad está bien concebida. De lo contrario, apuntamos a un proceso de descomposición familiar y tácitamente a la descomposición social. Ahí hay un tema que es la moral, ¿no es cierto? La moral también puede resultar que es un paradigma, ¿no es cierto? Puede que sea un mito, y puede que la moral muchas veces también sea la limitación existente para que las sociedades avancen. La ética, por su lado, sí nos va a representar un cambio de actitud. Claro, la ética sí nos va a representar un cambio en el comportamiento del ser humano y, por lo tanto, el comportamiento del ciudadano en el Estado. Entonces, el comportamiento del hombre, no solo en la política, sino en el sistema social, es fundamental. Lo que le hablaba, y quisiera, justamente hoy tenemos reunión del movimiento ahora, el texto que les hablaba, en este texto se reflexiona sobre el proceso de transición que vive Loja en el contexto nacional y sobre todo la responsabilidad de nuestro movimiento ahora en él, y se señalan lo que entendemos deben ser nuestros objetivos fundamentales para los próximos 4 años y las tareas políticas y organizativas que habría que desarrollar para llevarlo a cabo. Es decir, debemos prepararnos y debemos hacerlo desde ya para conseguir un doble objetivo. Ganar es lo primero, a la política tradicional. Sabemos quiénes son los políticos tradicionales y sobre todo a las élites que representan, y administrar nuestra ciudad. Es decir, debemos prepararnos en primer lugar para afrontar el difícil escenario provocado por los mismos de siempre. Pero ahí viene el problema de que a veces tenemos un proceso de formación eminentemente teórica. Usted puede revisar a los más grandes tratadistas, a los más grandes analistas políticos y económicos, pero usted no conoce el medio, no conoce la necesidad, los problemas que vive la gente. Por más, creo así, estudioso de las ciencias políticas y económicas que sea, nunca va a resolver un problema. Sí, porque si usted no se acerca a ese medio donde algún día usted piensa llegar en calidad de gobernante, será muy difícil, Juan Andrés, que entendemos realidades, y al no entenderlas es muy difícil pensar en que en vez de un árbol de problemas tenemos que encontrar 2 árboles de soluciones. Sí, Luis, pero hay algo importantísimo ahí, que tenemos que conocer nuestra realidad, es verdad. Yo tengo 32 años y los 32 años, 30 años yo he vivido en Loja, en mi ciudad, y se conoce la realidad, pero la teoría, el estudio es importantísimo, porque mañana podemos llegar a administrar una ciudad, administrar una provincia, administrar un país, pero si no conocemos el sentido de las teorías ideológicas, es muy posible, o casi estoy seguro, que nos vamos a equivocar. Si no conocemos, por poner un ejemplo, la teoría del valor, podemos hoy estar administrando una sociedad, pero si no conocemos las teorías, los elementos, las ideologías, nos van a comer vivos. Conocemos las realidades, pero también conocemos que esa realidad es la que a nosotros nos ha tenido prisioneros, es decir, el sistema, y no vamos a salir nunca, porque esa realidad es la que nos pertenece. Y si no estudiamos, y si no avanzamos, y si no vamos construyendo la teoría y los escenarios necesarios para que esa teoría pueda ser aplicable, entonces en el momento en que lleguemos a administrar algo, vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Es decir, la teoría del valor nos dice que tenemos que repartir, o que tenemos que administrar de forma equitativa en relación a las manos de obra que sirven para provocar cualquier objeto o cualquier producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos están dominando, se nos están llevando la plata, nos están robando, y si nosotros pensamos que solo tenemos que llegar para administrar dentro de un sistema, para el movimiento ahora no es ese el camino. No tenemos que administrar en el sistema, tenemos que romper y también repensar y crear nuestro propio sistema.
Queremos agradecer en esta noche la presencia de Juan Andrés González, con quien hemos hecho información en Noti Radio Tercera Emisión. Gracias, buenas noches a ustedes. Gracias. Una pausa y tendremos más invitados.